Hola a todos, soy Natasha, bienvenidos a mi canal un día más. En el vídeo de hoy, menú semanal de 4 recetas, muy ricas y económicas, no te lo pierdas. Empezamos por la primera receta, pollo con verduras. Aquí tengo 4 muslos de pollo, pero uno lo guardaré para la próxima receta. Salpimentamos los muslos y también voy a poner un poco de curry. Un buen chorrito de aceite de oliva y zumo de medio limón. Damos un ligero masaje y vamos a marinar unos 30 minutos a temperatura ambiente. Ya tengo las verduras lavadas y ahora vamos a cortarlas. Un par de calabacines pequeños. Vosotros podéis poner las verduras que más os gusten. Y vamos a ir colocando en una bandeja para hornear. Un pimiento verde y un pimiento amarillo. Un pimiento rojo. Ya veréis qué rico va a salir este pollo y con muchas verduritas. Un puero. Quitamos la primera hoja. Si no estás suscrito en mi canal, te invito a suscribirte y no te olvides de activar la campanita para no perder los próximos vídeos. También cortaré una patata grande. Así, en tacos generosos. Una manzana sin piel que nos va a dar un toque muy especial. Yo he elegido una manzana ácida. Ponemos un poco de sal, orégano, pimienta negra y romero. También un poco de ajo en polvo. Las especias las podéis poner a vuestro gusto. Un par de hojitas de laurel y un buen chorro de aceite de oliva. Lo mezclamos. Y por encima vamos a colocar el pollo en las rejillas. Y si no la tenéis, podéis colocar el pollo directamente encima de las verduras. Vamos a hornear a 200 grados unos 25 minutos. Y luego damos la vuelta. Y dejamos unos 20 minutos más. Vamos a mezclar una cuchara de miel
y unos 50 mililitros de salsa de soja. Y con esta salsita, cuando ha pasado 20 minutos, pintamos el pollo y dejamos unos 10 minutos más. Y ya podéis ver el resultado. El pollo con un toque de miel y soja y las verduritas con sabor de manzana. Madre mía, qué mezcla de sabores, espectacular. Y aquí tengo el muslo de pollo que he guardado para la sopita y voy a poner a hervir con una cebolla y un poco de sal, un par de hojas de laurel. Desespumamos el caldo y dejamos a hervir a fuego lento media horita. Rallamos un par de zanahorias. Cortamos una patata. Ya ha pasado media hora y voy a sacar el pollo. Voy a dejar que se enfríe para cortar en trozos pequeños. Echamos en la olla la zanahoria y la patata. Y dejamos hervir unos 10 minutos. A continuación añadimos 100 gramos de fideos. Muslo de pollo cortado en trozos pequeños. Perejil picado fresco. Los fideos se hacen muy rápido, por esto voy a hervir solo 1 minuto. Ya tenemos la sopita lista para comer. Al plato he añadido un poco de eneldo y picatostes. Y estos son los ingredientes para la próxima receta. Yo he elegido alubias pintas. Me encantan porque salen riquísimas. Voy a dejarlas toda la noche en remojo con agua fría. El hueso y la panceta también dejo con agua. Ponemos en una olla y cubrimos con agua. Desespumamos. Añadimos la sal y media cucharadita de colorante. Ponemos por encima la panceta, el hueso de jamón, la morcilla y el chorizo. La carne tiene que quedar arriba. Desengrasamos un poquito el caldo. Es una receta que se hace prácticamente sola. Un par de hojitas de laurel y dejamos a fuego lento 30 minutos. Cuando ha pasado 30 minutos, añadimos un vaso de agua fría.
Es un truco para que las alubias se quedan blanditas por dentro. Y dejamos 30 minutos más. He dejado en reposo un par de horas. También están muy ricas de un día para el otro. Cortamos la carne en trozos generosos. Si te gusta lo que estás viendo, no te olvides de poner un like y compartirlo con tus amigos. Caldo espesito y las alubias enteritas. Una comida rica y abundante. Cortamos una pechuga de pollo en tacos. Para esta receta vamos a necesitar cualquier pasta hervida. Y yo he puesto a hervir unos 200 gramos de macarrones. Salpimentamos la pechuga. Y vamos a sellarla en una sartén bien caliente con un buen chorro de aceite de oliva. Picamos una cebolla. Sellamos el pollo 1 minuto por cada lado y de momento lo reservamos. En la misma sartén ponemos la cebolla picada y vamos a dorar unos minutos. Aquí tengo unos 150 gramos de champiñones y voy a cortarlos en láminas. Dejamos a sofreír unos minutos. Cortamos un tomate grande sin piel. Y dejamos a sofreír unos 5 o 6 minutos. Ponemos 200 mililitros de nata. Y 100 mililitros de agua. Añadimos el pollo. Cocinamos la salsa unos 5 minutos, añadiendo sal y pimienta negra. Y ya podemos incorporar la pasta hervida. Un poquito de perejil fresco por encima y listo para comer. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy y hasta la próxima.